Pues bienvenidos a todos nuevamente. Me permito presentar a Monseñor Mario, que acaba de compartir la Eucaristía con nosotros y ahora también compartirá esta reflexión de María al pie de la cruz. Yo sé que han venido también no solo a la misa, sino a querer escuchar esta reflexión tan interesante. Así que vamos a prestar atención y pues a disfrutar esta reflexión que nos dispone también al Triduo Pascual. Recibimos a Monseñor con un aplauso. Gracias. Esta reflexión se titula Junto con María al pie de la cruz y tomamos el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 25 al 27. Juan 9, 25, 27. 19, 25, 27. Esta reflexión está tomado como base una reflexión se llama el predicador del Papa, de los papas, porque de los tres últimos papas, el cardenal Raniero Cantalamessa. Bien, es el predicador del Papa. Entonces tomé como base una de sus reflexiones y le añadí cosas, ¿verdad? No es igualito a la de él, pero básicamente está tomado de esa reflexión. Y como para introducir este tema, junto con María al pie de la cruz, la muerte del Señor Jesús en la cruz es el culmen del sacrificio redentor del Hijo de Dios. El culmen, ¿por qué? Porque el sacrificio comenzó desde el momento de su encarnación. Como dice la carta de San Pablo a los Filipenses, siendo de condición divina, no consideró codiciable permanecer igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumió la condición de esclavo y se hizo semejante a los seres humanos, y en su condición de ser humano se humilló a sí mismo hasta la muerte por obediencia y muerte de cruz. Por eso el sacrificio del Señor comienza desde su encarnación. ¿Por qué? Porque siendo Dios, se hizo una criatura. Y en todo este itinerario de abajamiento vivido por el Hijo de Dios, desde su encarnación hasta su muerte, en todo este itinerario, María estuvo presente. Ella lo recibió en su vientre cuando aceptó la voluntad de Dios que le anunció el ángel Gabriel. Ella lo recibió luego en sus brazos cuando nació. Y ella misma también lo recibió en sus brazos, pero ya muerto cuando lo bajaron de la cruz. Y el gran escultor Miguel Ángel esculpió esta imagen muy hermosa que está en la Basílica de San Pedro, que se llama La Piedad, en donde María abraza a su hijo muerto, bajado de la cruz. Por eso nuestra meditación de hoy la dedicamos a contemplar a María en el momento culmen del sacrificio de su Hijo en la cruz. Y allí les invito a todos ustedes a estar presente junto a María al pie de la cruz. Y dice el pasaje de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, muy breve. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre
y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Solo San Juan, solo el Evangelio de San Juan nos dice que al pie de la cruz estaba María. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo dicen. Dicen ellos que estaba María Magdalena, María la de Cleofás, pero no María. Solo el Evangelio de San Juan lo trae. Y esta meditación está compuesta de 7 puntos. 7 puntos. El primero, pasión del Hijo, dolor de su madre. Es el primer punto. Pasión del Hijo, dolor de su madre. El misterio de la encarnación, pasión y muerte del Hijo de Dios es iluminado por la actitud de obediencia del Hijo de Dios. Se encarnó porque obedeció al Padre. Así lo dice la carta a los Hebreos. Precisamente por ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Así alcanzó la perfección y se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Aprendió sufriendo a obedecer. Desde la encarnación hasta la pasión, aprendió el Señor a obedecer. Porque Él bien pudo, y lo dijo al Padre: Padre, si puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, pero hágase tu voluntad. O sea, como verdadero hombre aprendió a obedecer. Obedeció a sus padres, a María y a José, y ahora obedece al Padre también en la pasión. Y María también transitó en su misión como madre del Hijo de Dios con actitud obediente, como Jesús también María. El sí que dio al ángel de Dios fue la directiva de toda su vida. A cada paso de su vida repitió María a Dios: sí, hágase en mí según tu palabra. A pesar de la advertencia del anciano Simeón, cuando le dijo: y a ti una espada te atravesará el alma, María en cada paso le dijo sí a Dios. Ahora consideremos el cuadro que describe el evangelista San Juan. Primero menciona a quienes estaban junto a la cruz, comenzando por María, la madre de Jesús, María la de Cleofás y María Magdalena. Luego describe cómo Jesús desde la cruz traspasa la maternidad de María hacia el discípulo amado. Mujer, le dice: ahí tienes a tu hijo. Y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Qué impactante es el hecho de que este cuadro lo describe el mismo que escuchó esas palabras, es decir, Juan, el discípulo amado, que también estaba al pie de la cruz. Y si María estaba al pie de la cruz, se deduce que también estaba en Jerusalén por esos días. Se deduce también que si estaba en Jerusalén, ella presenció toda la pasión de su hijo. Escuchó los gritos cuando decían: a Barrabás, a Barrabás.
Escuchó también cuando Pilato dijo: he allí al hombre, todo con sus heridas después de haber sido latigado. Significa también que María vio cómo su hijo era expuesto al público, azotado y coronado de espinas, cubierto de salivazos. Significa que ella vio cómo los soldados le hicieron cargar la pesada cruz hacia el Calvario. Y si María estaba junto a la cruz, significa que vio cómo el cuerpo desnudo de su hijo se estremecía en la cruz en agonía. Significa que vio cómo los soldados se repartían sus vestiduras y echaban a suerte aquella túnica que quizá ella había tejido con tanto amor para su hijo. Y también ella bebió el cáliz amargo. A ella pueden aplicarse las palabras de las lamentaciones del profeta Jeremías, cuando dice: todos ustedes los que pasan por el camino, fíjense bien y miren si hay un dolor comparable al mío, a este dolor que me atormenta, porque el Señor ha querido afligirme en el día de su furor. Y María no estaba sola junto a la cruz. Como dice la palabra de Dios, la acompañaba una hermana suya, María la de Cleofás y María Magdalena, además del discípulo amado Juan. Y podría parecer que María era una más entre las mujeres que estaban ahí, pero no era así. Ella era la madre del condenado. Por eso la lanza que atravesó el costado de Jesús alcanzó también el alma de María. Aquí es donde se cumple la profecía de Simeón: una espada te atravesará el alma. A María se le pidió algo más difícil: que perdonase a los que mataban a su hijo. Al oír decir a su hijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ella comprendió lo que el Padre esperaba también de ella, que dijese también en su corazón esas mismas palabras: Padre, perdónalos. Y muy seguramente las dijo y perdonó a los que crucificaban a su hijo. Segundo punto: María se inmola como víctima junto con su hijo. María se inmola como víctima junto con su hijo, como víctima, como sacrificio. El Concilio Vaticano II, siguiendo la misma idea del Papa Pío XII, así habla de María junto a la cruz. Dice el concilio: así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús, agonizante en la cruz, como madre al discípulo, con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Hasta aquí lo que dice el concilio. Es decir, al consentir María en la inmolación de la víctima que ella había dado a luz, fue como inmolarse también a sí misma. Así lo explica el Papa Pío XII. Dice el Papa: ella, la que libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo,
lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, y junto con el holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor, por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado, de tal suerte que la que era madre corporal de nuestra cabeza fuera por un nuevo título de dolor y de gloria, madre espiritual de todos sus miembros. Hasta aquí la cita del Papa. Es decir, por su unión corporal y espiritual con su Hijo, María también se inmola indirectamente con su Hijo en la cruz. Tercer punto, María dio a luz con dolor a sus nuevos hijos. María dio a luz con dolor a sus nuevos hijos. Al estar de pie junto a la cruz, la mirada de María quedaba alineada con la mirada de su Hijo, cuya cabeza estaba inclinada sobre la cruz. Es decir, inclinado y María al pie de la cruz, se habrán cruzado las miradas. Por eso, cuando le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, Jesús la miró y por eso quizá no tuvo necesidad de llamarla por su nombre para distinguirla entre las demás mujeres. O sea, la vio a los ojos y le dijo: ahí tienes a tu hijo. En ese momento, ¿quién podrá penetrar el misterio de aquella mirada entre la madre y el hijo? En ese momento, María, en la persona del discípulo amado, daba a luz nuevos hijos, con un dolor quizá más intenso que el que sintió cuando dio a luz a su Hijo Jesús. Se desprendía por un momento del Hijo que expiraba en la cruz y abrazaba a sus nuevos hijos en la persona del discípulo amado. Todos somos hijos de María. Hijo, ahí tienes a tu madre. Es lo último que hizo Jesús antes de adentrarse en la oscuridad de la agonía y de la muerte. Darnos una madre, entregarnos a su madre. Así entendemos el sentido del Salmo 87 que la liturgia le aplica a María cuando dice: todos han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y es cierto, todos hemos nacido allí, al pie de la cruz. Se puede decir de María, la nueva Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. En el libro de Dios está escrito de mí, de ti, de todos, de cada uno, incluso de los que todavía no lo saben. Este ha nacido allí. Esta afirmación no contradice la verdad de que hemos nacido del agua y del Espíritu Santo en el bautismo. Se preguntará más de uno. Ciertamente renacemos a la vida nueva mediante el sacramento del bautismo, pero ahora estamos hablando solo en un sentido espiritual. Hemos nacido de la fe y del sufrimiento de María. Si el mismo San Pablo ha dicho a los corintios: por medio del Evangelio soy yo quien los ha engendrado para Cristo Jesús. O también cuando le dice a los Gálatas: hijos míos, a quienes doy a luz de nuevo. O sea, si San Pablo dice así, ¿con cuánta mayor razón podemos hablar de que María nos ha engendrado?
Incluso podemos decir que ella, al pie de la cruz, nos ha dado a luz de nuevo, porque primero nos dio a luz en la encarnación, cuando entregó Cristo al mundo, palabra de Dios viva y eterna, en la que todos hemos nacido. Nos dio a luz en la encarnación porque somos el cuerpo de Cristo, y nos dio a luz de nuevo al pie de la cruz. Cuarto punto, María fue obediente en la fe. María fue obediente en la fe. El sí de María, que le permitió dar a luz al Hijo de Dios y que la llevó hasta el pie de la cruz, es expresión de su absoluta obediencia a Dios en la fe. Y para dimensionar esta obediencia en la fe, nos ayuda a hacer una comparación con la fe obediente de Abraham, a quien igual que María, creyó que para Dios nada hay imposible. Abraham creyó que para Dios nada hay imposible. También María. En efecto, cuando Dios visitó a Abraham y a su esposa Sara, ambos de edad avanzada, Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. Y si ustedes han leído ese pasaje, Sara, que estaba en la puerta de la tienda, se rió y se preguntó a sí misma: ¿acaso yo de vieja podré embarazarme? Y el ángel le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y Sara dice: no me reí. Dice. Y Dios le prometió a Abraham que tendría un hijo. Y entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Le dijo Dios a Abraham: ¿hay acaso algo imposible para Dios? Y Abraham creyó. A María, Dios le anuncia por medio del ángel Gabriel que va a tener un hijo, a pesar de que ella no convivía con ningún hombre. Y por eso María le dijo al ángel: ¿cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. Y en el diálogo el ángel dice a María que su prima Isabel, la que era estéril, llevaba ya 6 meses de embarazo. Y repite el ángel: porque no hay nada imposible para Dios. Y María creyó y se puso a la disposición de Dios. Dios vuelve a entrar en contacto con Abraham cuando su hijo Isaac ya era un adolescente. Y le pide Dios a Abraham precisamente que inmole a su hijo, que lo sacrifique, el mismo que le había dado y era la garantía de la promesa. Dios le había dicho: en Isaac tendrás una gran descendencia, y ahora le pide que lo sacrifique. Y Abraham obedeció de nuevo. También en la vida de María, Dios interviene otra vez, pidiéndole su consentimiento para la inmolación de su hijo, del que había anunciado que sería grande y que reinaría para siempre. Y María también obedeció. Abraham subió con su hijo Isaac al monte Moria, Isaac cargando la leña. Isaac le dice a su padre: tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice: Dios proveerá. También María subió tras Jesús al monte Calvario. Pero es aquí en donde
se separan las historias. En el caso de Abraham, Dios en el último minuto se desistió y le dijo a Abraham: no descargues la mano contra tu hijo, ya veo que temes a Dios y que no le has negado a tu hijo único. En cambio, en el caso de María, ella sí presenció la muerte de su hijo y lo recuperó, pero solo después que lo bajaron de la cruz sin vida. Quizá María, que caminaba en la fe y no en la visión beatífica, es decir, que María no sabía lo que venía después. Ella esperaba que de un momento a otro las cosas cambiarían y se reconociera la inocencia de su hijo, porque para Dios todo es posible. Y María esperó ante Pilato, pero nada cambió. Dios seguía adelante, esperó hasta la cruz, hasta el último minuto antes de que clavaran el primer clavo en las manos de Jesús, pero nada pasó tampoco. ¿Acaso no le había prometido que aquel hijo subiría al trono del rey David y que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob? ¿Acaso la cruz era el trono de David? Y María sí que esperó contra toda esperanza, esperó en Dios, por más que veía desvanecerse la última razón humana para esperar, y obedeció a Dios. Por eso ella caminó en la fe. Quinto punto: María es nuestra madre. Volviendo a la comparación entre la fe de Abraham y la fe de María, veamos que si Abraham mereció por su fe ser llamado nuestro padre en la fe, con mayor razón podremos decir de María nuestra madre en la fe o madre de la Iglesia. A Abraham Dios le dijo: por haber obrado así, por no haberme negado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, te hago padre de una multitud de pueblos. Entonces eso mismo y con mayor fuerza le ha de decir a María: por haber obrado así, por no haberme negado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo, te hago madre de una multitud de pueblos. Si muchas confesiones tienen la convicción de que Abraham no solo es padre y ejemplo de fe, sino también causa de bendición, ¿por qué no hemos de acoger y compartir con todos los cristianos la convicción de que María, con más razón, es también causa y mediadora de bendición para todas las generaciones? Así lo afirma San Ireneo, un padre de la Iglesia. Dice él: habiendo desobedecido, Eva se hizo causa de muerte para sí y para toda la humanidad. Así también María, siendo virgen como aquella, habiendo obedecido, se hizo causa de salvación para sí misma y para toda la humanidad. En ese sentido podemos tener la convicción de que las palabras de Cristo moribundo dirigidas a Juan también fueron dirigidas a todos los discípulos, a todos nosotros. Hijo, hija, ahí tienes a tu madre. Así María, al pie de la cruz, se convirtió para nosotros en madre en el orden de la gracia. Entonces,
Así como los judíos se dirigían a Dios en los momentos de la prueba diciendo: acuérdate de nuestro padre Abraham, también nosotros podemos dirigirnos a Dios diciendo: acuérdate de nuestra Madre María. Y así como le decían a Dios: por Abraham tu amigo, no nos niegues tu misericordia, así también podemos decirle a Dios: por María tu amiga, no nos niegues tu misericordia. Sexto punto, la fe de María. Hay momentos en la vida en la que se necesita una fe y una esperanza semejantes a la de María. Cuando nos parece que Dios ya no escucha nuestra oración, cuando nos parece que se está desdiciendo a sí mismo y a sus promesas, de que nos lleva de derrota en derrota, que nos envuelve en su propia derrota y de que el poder de las tinieblas parece triunfar en todo. Cuando, como dice el Salmo 77, parece que se ha agotado su misericordia y que la cólera cierra sus entrañas. Y esto pasa cuando tenemos a veces alguna enfermedad, alguna pérdida importante en la vida de una persona, del trabajo, cuando nos esforzamos de ser buenos hijos, buenas hijas de Dios, y sin embargo parece que Dios se olvida de nosotros. Si te llega ese momento, acuérdate de la fe de María y exclama: Padre, ya no te comprendo, pero me fío en ti, como hizo María. Quizá el Señor esté pidiendo precisamente ahora a alguno de nosotros aquí presentes que le sacrifique como Abraham a su Isaac, es decir, que se desprenda de aquella persona, de aquella cosa, de aquel proyecto o aquel cargo que más quiere uno y que el Señor le encomendó un día y por el que ha trabajado toda su vida. Incluso puede ser, por ejemplo, algún apostolado. Tengo en la mente una religiosa de 80 y ahora tendrá 85 años, que se ha dedicado como parte de su carisma a cuidar de las niñas que son secuestradas por la trata de personas, y le regalaron una casa para hospedar a estas niñas. Pero es una congregación ya de religiosas ya grandes. La más joven tendrá sus 75 años. Y entonces ella, la madre esta, me dice, nadie me ayuda, parece que no les interesa. Y yo le digo: madre, quizá es hora de que usted le pase la estafeta, aunque no sea a su congregación, sino a otra persona, a otra religiosa. Es que yo siento que Dios así me ha llamado y que este es mi apostolado. Pero le digo: madre, usted no ve, porque no veía con un ojo, la habían operado. Casi no oye, le digo. Se puede caer, porque las distancias en la Ciudad de México pues son larguísimas. Hay que subirse a los camiones o a los taxis o al metro. Igual hay otras personas que están en un apostolado por muchos años y a lo mejor Dios te dice:
entrega lo que más quieres. Puede ser esta la oportunidad que Dios te ofrece para demostrarle que lo quieres a Él más que todo lo demás, incluso más que a sus dones y al trabajo que realizas por Él. Dios puso a prueba a María en el Calvario para ver lo que llevaba en el corazón. Y en el corazón de María encontró intacto y hasta más fuerte que nunca el sí, el aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Ojalá que en esos momentos que Dios nos llame para entregarle lo que más queremos o a lo que más estamos apegados, pueda encontrar también en nosotros un corazón dispuesto a decirle, sí, aquí estoy. Incluso se puede decir también de personas que queremos mucho y que están sufriendo porque están muy ancianas o están en una enfermedad terminal y que a veces nos aferramos a mantenerlas con vida aunque estén sufriendo. A lo mejor también Dios nos dice, entrega lo que más quieres. Y como último punto, María es figura de la Iglesia. María es figura de la Iglesia. En el Calvario, María se unió a su Hijo para adorar la voluntad sagrada del Padre Celestial. Con ello llevó a cabo con toda perfección su vocación de figura de la Iglesia. Y ahora nos espera ahí a nosotros. Alguien ha dicho, concretamente un filósofo, Pascal, decía él, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir durante este tiempo. Se trata de una afirmación muy cierta, pues no hay duda de que Cristo se identifica con la agonía y el sufrimiento de quienes en la historia parecen no conocer sino un interminable Viernes Santo. Me refiero a las personas afligidas por la soledad, por la guerra, por el hambre, por el rechazo o el abandono o la enfermedad, etc. El Papa Francisco, en el Via Crucis del 2019, describe en detalle esta idea de que Cristo sigue en agonía hasta el fin del mundo. Dice el Papa, fijando la mirada en los males del mundo, el Papa los describe como las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor. La cruz de las personas solas y abandonadas incluso por sus propios hijos y parientes. La cruz de los pueblos sedientos de justicia y paz. La cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y de la soledad. La cruz de los migrantes que encuentran puertas cerradas por miedo y corazones blindados por cálculos políticos. La cruz de los pequeños heridos en su inocencia y en su pureza. La cruz de la humanidad que vaga en la oscuridad de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de lo momentáneo. La cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la ligereza homicida y el egoísmo. La cruz de los consagrados que buscan incansablemente llevar tu luz al mundo y se sienten rechazados, ridiculizados y humillados.
la cruz de los consagrados que por el camino han olvidado también su primer amor, la cruz de tus hijos que creyendo en ti y tratando de vivir de acuerdo con tu palabra, se encuentran marginados y descartados incluso por sus familiares y paisanos. La cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras numerosas promesas rotas, como la de Pedro. La cruz de tu iglesia, que fiel a tu evangelio, le cuesta llevar tu amor también a los mismos bautizados. La cruz de la iglesia, tu esposa, que se siente continuamente atacada desde dentro y desde fuera. La cruz de nuestra casa común, nuestra tierra, que se marchita ante nuestros ojos egoístas y ciegos por la codicia y el poder. Entonces, si Cristo está en agonía y en la cruz hasta el fin del mundo, de una manera incomprensible para nosotros, pero cierta, ¿dónde podrá estar María en este momento, sino con Él al pie de la cruz? Allí es donde invita a las almas generosas para que se unan a ella en su adoración a la voluntad del Padre Celestial, aun cuando no la entendamos completamente. No dejemos a María sola en esta hora. María sabe que esto es, sin lugar a dudas, lo más grande, lo más hermoso, lo más digno de Dios que podamos hacer en la vida, al menos una vez antes de morir, estar junto a ella, al pie de la cruz. Según las Sagradas Escrituras, cuando Judith, han leído el libro de Judith en la Biblia, ella se ofreció, ella era una viuda, joven viuda, hermosa, que vivía en la ciudad de Betulia, en Israel. Tenían sitiada la ciudad de Betulia por los asirios, por el gran general Holofernes, y ya iban a entregar la ciudad. Y Judith les dijo: déjenme 3 días, y el Señor liberará a esta ciudad. Y cuenta el libro de Judith todo lo que hizo, cómo mató a este general Holofernes, le cortó la cabeza. Y cuando llegó a las murallas de la ciudad de Betulia, los habitantes de la ciudad corrieron a su encuentro, y Osías, el caudillo del pueblo, la bendijo con estas palabras: tú eres una mujer bendita por el Señor Dios Altísimo, más que todas las mujeres del mundo. Que tu fama dure en la boca de los hombres, que se acuerden eternamente de la fuerza del Señor. Pues bien, estas mismas palabras que Osías dijo de Judith, las dirigimos a la Virgen María. Bendita tú entre las mujeres, entre todas las mujeres. Que cuando recemos esta oración, nos acordemos siempre que María también está al pie de la cruz y que nosotros estamos invitados a estar junto con ella al pie de la cruz. El valor que ha tenido María de decirle sí a Dios hasta el pie de la cruz perdurará siempre en el corazón de los seres humanos y en el recuerdo de la Iglesia. Así sea.
Pues terminamos saludando a María de pie y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque ya les di la bendición de la Eucaristía, les vuelvo a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias. Pues con una buena asistencia, como siempre, cada vez que viene Monseñor Mario. Y digo aquí delante de todos que fue una iniciativa también y deseo del Consejo Parroquial volverlo a invitar, a él particularmente, porque recuerdan con mucho afecto la charla del año pasado y quisieron tener otra. No les pregunten de qué trató, nada más que les gustó. Así que esta también pues nos ha motivado para acompañar a María en esta pasión este año. Así que pues gracias a Monseñor Mario por acompañarnos y ya tenemos otra invitación en puerta que comentaremos después. Pues que también gracias a todos por su asistencia y pues sigamos participando con entusiasmo en nuestras actividades de Semana Santa.